uno. Listo, Colocas de dale. anfitrión. Yo voy a compartir la pantalla y comenzamos. Perfecto, listo. Ya están de confitriones los dos y ya estamos admitiendo, ya está ingresando la gente conectada. Por el momento hay 9. Listo, listo, perfecto, perfecto, no hay problema. Bueno, siendo en este momento las 6:02 de la tarde de hoy, miércoles 22 de marzo, les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esta nuestra clase ñapa, por llamarlo así, en compañía obviamente de Andrés, donde queremos de una u otra forma hacer un resumen ejecutivo de lo que fueron nuestras masterclass aquí con ustedes, con los amigos de ASPA. Una masterclass, pues que indudablemente va a ser eso, va a ser muy, digámoslo de una u otra forma, muy de resumen, muy magistral también. No vamos a hacer mucha interacción, logrando pues obviamente que esta hora quede completamente compacta en lo que fue lo que pudimos revisar de neuromarketing, neuroventa, neurocomunicación, neuronegociación y neuroliderazgo. Entonces les damos las gracias a todos ustedes por estar nuevamente acá. Este material va a quedar grabado, este material va a quedar para consulta de todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes para todos y mi querido amigo, colega, compañero, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por estar acá conectados. De la garganta un poquito afectado todavía, pero bueno, vamos a sacar el mayor provecho de esta horita. Muchas gracias, Gustavo. Hombre, con mucho gusto. Vamos entonces a aprovechar a Andrés en lo que se considere podemos hacer en cuanto a hablar. No lo vamos a esforzar mucho tampoco. Bueno, me gustaría que obviamente Andrés me confirme si ya en este momento es mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla, Gustavo. Ya está entrando la presentación completa. Bueno, yo quiero comenzar con este pequeño video y después de ver este video quiero contarles un poquito a qué nos vamos a referir el día de hoy.
es que para mí empezar hablando de Matthew Ricard, el monje budista que por la ciencia es el hombre más feliz del mundo, me trae pues obviamente muchas conexiones frente a lo que vamos a hablar hoy. Y es que indudablemente en él es la persona en las que de primera línea se vienen haciendo estudios, se vienen colocando diodos, electrodos para mirar obviamente la actividad que tiene en su cerebro, y gracias a esos estudios de la Universidad de Wisconsin, pues obviamente logran determinar que tenemos un área de placer, que es la corteza prefrontal izquierda. Y cuando hablamos de áreas de placer, pues esto involucra mucho de lo que hacemos nosotros en nuestras actividades comerciales, en la venta, en la parte de la promoción de un producto, en la forma en cómo realizamos marketing, y de una u otra forma, pues, que es lo que nosotros le estamos llevando a cada uno de nuestros clientes para que nuestros clientes definitivamente vean un mensaje diferente, disruptivo, innovador y que guste. Y al hablar de gustos, pues indudablemente van a estar involucrados aquí todos aquellos que tienen que ver mucho con la parte de la neurobiología. Imagino que todos ustedes están en ese proceso de las 3A, de aprender, de aplicar y de estar ajustando. Recuerden que el grupo de WhatsApp va a estar 2 semanas más. En 2 semanas ya nos despedimos. Recuerden que en estas 2 semanas es muy importante, no los hemos querido atosigar, infoxicar con mucho material, sino que tengan ustedes pues una información relevante para seguir revisando y que puedan indudablemente hacer las preguntas del caso. La invitación que les hicimos al inicio es que nos abrieran esa puerta donde se puede vender de una forma diferente, disruptiva, creativa, pero ante todo científica, porque eso es lo que está haciendo la ciencia hoy, darnos soporte. Y que indudablemente somos netamente biología, biología corporal para tomar decisiones. De allí la importancia que sigamos adelante con este proceso. Que recordemos que parte fundamental de este conocimiento está en la parte emocional. El 85% de nuestras decisiones son emocionales, el 15% son racionales, y que aquello que se aprende con emoción se guarda en el corazón, es decir, que se sustenta, se fideliza y ante todo, pues obviamente se logra que a futuro haya una recordación y un posicionamiento de la marca. Y nos basamos mucho en investigaciones, lo comentábamos en las masterclass anteriores con Martin Lindstrom, pues indudablemente escritor de varios libros, pero más que escribir el libro es que es un neurocientífico que está haciendo de diferentes. Entonces es una persona que nos puede compartir muchos de los hallazgos sobre los cuales nosotros los seres humanos tomamos decisiones de compra. Y al hablar de decisiones de compra son botones. Y esto es lo que hoy queremos hablar con ustedes. ¿Cuáles son esos botones? Esos botones que recordamos, los cuales a nosotros como vendedores, gerentes, directores, activarlos, pues evidentemente vamos a tener una decisión de compra. Y tenemos una decisión de compra que nos convierte en las mejores vendedoras, en los mejores vendedores. Y esto soportado, pues obviamente, en cifras, en datos y en hechos. Comentaba antes de comenzar la masterclass con Carlos que esta no va a ser una presentación de mucha diapositiva informativa. Esto nos va a requerir a Andrés y a mí, pues indudablemente acudir a nuestra memoria, a contarles en un resumen muy ejecutivo que vimos, pero que gráficamente indudablemente nos va a servir como apoyo. 5 botones visibles. Un botón va a ser el neuromarketing. Otro botón lo vamos a integrar con ventas y con negociación. Un buen vendedor es un buen negociador. Y otro de los botones los vamos a integrar en liderazgo y comunicación. Un buen líder comunica muy bien. Un buen líder es un buen vendedor. Y un buen vendedor, pues indudablemente está usando las herramientas que le ofrece la compañía en cuanto a marketing se refiere. Entonces, eso vamos a hablar hoy, los 3 botones. Y para comenzar con este primer botón, vamos a hablar con el tema de neurocomunicación. En neurocomunicación, recordarles, es importante para nosotros, es sin lugar a dudas el primer botón que como vendedores, como líderes, debemos seguir trabajando. Es importante que en el momento que ustedes ya hayan culminado su proceso de selección con sus nuevos empleados, lo primero que hagamos sea enseñarles a hablar el lenguaje de la compañía a los vendedores de acuerdo a su público objetivo, de acuerdo a sus clientes. Y cuando hablo de neurocomunicación, recordemos algo importante, una máxima de oro. El cuerpo habla lo que la mente calla. Es de vital importancia
que nuestros vendedores sepan manejar adecuadamente sus canales verbales, vocales y visuales. Verbal 7%, palabra, información que tiene en su cerebro. Vocal, tonos de la voz, los 5 tonos de la voz que revisamos. Y visual, toda la corporalidad, todo el escenario que se encuentra en ese momento de verdad. Desde el maletín, desde el esfero, desde corbatas, maquillaje, cabello, zapatos, todo está vendiendo. Desde la página web, desde las imágenes que tengo en mi brochure, en mi ayuda visual. Canal verbal, vocal y visual. Lo otro, hablar muchísimo acerca de los diferentes gestos, ademanes y posturas. También lo miramos con ese proceso donde la parte satelital juega un rol importante, sus manos, saber indudablemente los desplazamientos, qué es lo que quiere indudablemente compartir, qué es lo que quiere comunicar en el momento de la venta. Un buen vendedor se expresa bien, trabajar muchísimo el tema de su dicción, de su pronunciación y de su vocalización. Y finalmente, un tema en el cual entregamos suficiente material para ser revisado con ustedes, el tema de microgestos, microengaños, mentiras, y son esos momentos inconscientes en los cuales comunicamos lo que no debe ser, por lo tanto va llenando de dudas a nuestros interlocutores. Finalmente, para cerrar este botón de neurocomunicación, recordemos algo muy importante. Los 5 sentidos son la consola de juegos que siempre van a estar vendiendo. En la comunicación, comunican a toda hora. El gusto, un buen café, una buena aromática, un buen chicle, un buen dulce. El olfato, una buena loción, un buen ambiente rociado con algunos olores agradables si voy a hacer una capacitación. La vista, pues indudablemente, mi ayuda visual, unas buenas piezas publicitarias si las tengo en el iPad. La presentación personal, la presentación del producto, el packaging que llaman muchas veces. En la parte del oído, música de fondo, mi forma de vocalizar, mi forma de ser escuchado y la parte táctil, ese apretón de manos, ese entregarle algo tangible que él lo tenga en sus manos, ese lograr indudablemente que pueda tocar el producto y sentir experiencias. Todo eso hace parte de un proceso neurocomunicacional. Un segundo botón que vimos fue el botón de las neuroventas. Y en neuroventas, pues indudablemente, aquí hablamos mucho de esa metodología que como vendedores debemos tener. Y al hablar de una metodología de ventas es, Gustavo, yo no tengo método de ventas en la compañía, hay que tenerlo. Hay que tener un método que le permita a cada uno de los vendedores saber cuál es el proceso prospectivo que tiene la organización. ¿Qué cliente me interesa? ¿Con qué perfil? ¿Con qué calificación? Saber indudablemente si es para mí mi cliente ideal, si lo puedo desarrollar, si lo puedo llevar a crecimientos. Después de que yo ya tenga ese proceso prospectivo de saber quién es mi cliente, quién me merece y a quién merezco, pues obviamente un proceso de planificación. Y en la planificación confluyen muchos KPIs que es importante tener en cuenta, desde el cubrimiento, desde la frecuencia, desde los promedios, desde lograr indudablemente de que ese cliente me dé a mí lo que estoy presupuestando por medio de esas visitas que estoy generando. Acto seguido de ese método es indudablemente que nuestros colaboradores tengan una metodología también en la presentación de su producto, que indudablemente sepan comunicar muy bien sus características, qué es el producto, sus ventajas, qué hago mejor que el otro, sus beneficios, qué gana mi cliente, qué ganan las aves, qué gana el consumidor final con esa tecnología, con ese producto, con ese servicio, y conocer muy de la mano en la presentación del producto los diferenciales o los detonantes, pero que lo podamos contrastar en el momento de la presentación. Y al hablar de contrastar, pues obviamente está todo el tema de alto, bajo, seco, mojado, negro, blanco, porque el cerebro reptil va reteniendo ese tipo de conceptos. Metodológicamente, que nuestros colaboradores sepan preguntar, sepan hacer preguntas abiertas, cerradas, pero preguntas inteligentes que puedan de una u otra forma
desacomodar el cliente a pensar diferente, que puedan decir, oiga, qué bueno que me están haciendo estas preguntas, porque con estas preguntas, pues yo me estoy dando tiempo, me estoy dando la oportunidad de conocer directamente mi negocio y en qué puedo hacer o no puedo hacer las cosas. Manejo de objeciones, a lo que le temen muchos vendedores. Hay muchos vendedores que hablan demasiado por el miedo a que le pregunten una objeción. Hablan demasiado porque le tienen miedo a la objeción de duda. ¿Cómo se resuelve la duda? Aporta todo lo que tiene que ver con estudios. La experiencia negativa. Oye, ¿con quién fue? ¿Con el producto? ¿Con el vendedor? La parte del malentendido. ¿Habré sido claro en mi propuesta de valor? Mi objeción de indiferencia. ¿Está con otro, no quiere estar conmigo? ¿Será que le estoy dando definitivamente una solicitud en la cual él está diciendo, sí, por eso eres el mejor? Y la parte de la objeción de precio, ¿con quién me compara? ¿Conozco realmente por qué soy caro? ¿Sé por qué soy caro? ¿Tengo claro por qué valgo más y cómo lo puedo apoyar? Y la identificación del satisfactor, que la hicimos con el celular. Podemos comprar un celular, pero solamente hay una o dos cosas por las cuales a mí me mueve la compra del celular. Ese satisfactor me ahorra tiempo, me ahorra palabras. Servicio de postventa, ¿qué pasa después? ¿Estoy pendiente, no estoy pendiente? Y finalmente, dejar de tener ese miedo con la parte del cierre. Cierres directos, persona racional. Cierre por opciones, le tengo que ayudar a tomar la decisión. Cierre por resumen, cliente despalomado, cliente distraído. Y cliente por incentivo, un cierre por incentivo, un cliente que siempre está queriendo que lo esté apoyando económicamente hablando. Y recordemos que ante la ciencia, el cliente siempre va a comprar neuroventa, siempre y cuando yo le disminuya sus dolores, siempre y cuando yo le aumente el placer, su serotonina, su dopamina, y siempre y cuando yo le ahorre energía. Y ahorrar energía es hágale la vida fácil. Hagámosle la vida mejor. Hagamos que él no tenga que hacer muchas cosas. Y de esta forma podremos cumplir satisfactoriamente su promesa de valor. La negociación, mi querido doctor Andrés, ¿qué tenemos ahí para ir aportándole a nuestros compañeros? Bueno, desde la perspectiva que hablaba Gustavo, relevante también aclarar lo siguiente. Hay dos tipos de vendedores, los que venden realmente y a los que les compran. Entonces, revisemos en dónde estamos. Si realmente estamos haciendo un esfuerzo importante porque queremos lograr un negocio o definitivamente a quien le vendemos necesita comprarnos porque somos su único proveedor, por ejemplo, o somos el más barato. Lo que sigue es entender realmente en dónde estoy yo. Si yo soy el más barato, ¿en qué percentil estoy? Si no soy el más barato, como decía Gustavo, ¿cuáles son mis diferenciales si los tengo? Y si soy el más caro del mercado, no importa que haya 2 o 1000 o 100, si soy el más caro, tengo que tener muy claro por qué soy el más caro. Y eso es importante, que lo que mencionaba Gustavo. Ahora, tenemos clarísimo algo. Para entrar al tema de neuronegociación, que va a entrar Gustavo con el tema de negociador soviético, es importante entender que yo negocio como una parte de una fórmula, pero la negociación es quizás la última fase de esa fórmula. Para yo negociar es porque yo identifiqué el problema o el dolor de mi cliente. Muchas veces, y nos pasa a todos, estamos en el día a día. Nosotros visitamos el cliente, tomamos pedidos, hacemos órdenes de compra, pero a la hora de la verdad no nos preocupamos mucho por entender más allá de lo que pasa en el negocio del cliente. Entonces, aquí con el tema de neuronegociación, es importante entender el dolor del cliente. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber un momento en el que si tú quieres quitarle clientes a tu competidor, necesitas identificar ese dolor para ofrecer una ventaja competitiva. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y la ventaja competitiva no la defines tú con respecto a tu producto. Tiene que estar relacionado con el dolor de mi cliente. Por ejemplo, si yo tengo una ventaja competitiva que es un empaque y a nosotros nos pasó, es
nosotros teníamos un sachet, es decir, como un sobrecito que se abre para tomar un jarabe. Esto puede ser el mismo escenario en la producción avícola o porcícola, donde tú le das al cliente, al paciente en este caso, que sería el cerdo o el porcino o el pollo, le das un medicamento o algo de una forma muy sencilla. Resulta que nosotros teníamos esa presentación en sachet que era muy práctica para los niños, para que llevaran a su colegio o lo que sea. Resulta que creíamos nosotros que era un diferencial, pero nos dimos cuenta que el mercado y el público nos estaba pidiendo otra cosa. Entonces, digamos que el escenario de que la mamá tiene que cuidar al niño no es dejarle el remedio ahí que el niño verá cuando se lo toma, sino un escenario de cuidar al hijo. Entonces es importante acompañarlo en ese proceso. Entonces ahí perdimos de vista lo que el cliente estaba necesitando y simplemente creíamos que era una opción con un empaque diferente. Entonces, eso es importante tenerlo claro, el dolor de mi cliente. Ahorita vamos a ver un poco más el tema de marketing, pero ya entrando en la negociación, lo que decía Gustavo, de conocer el dolor y llegar con esto que mencionaba Gustavo, de leer muy bien al cliente, no solo lo que dice, sino su expresión corporal. Adelante, Gustavo. En la negociación, en la negociación yo puedo saber si tengo tomadores de pedido, perdónenme la expresión, o negociadores en la empresa. Y volvemos nuevamente a lo que está pasando soviéticamente con nuestros clientes, que inmediatamente nos ve, ojo, espera un momento, tu descuento no me sirve, tú no eres rentable para mí, tus productos están en inventario, te voy a descodificar, pásame una propuesta urgente, no sé qué vamos a hacer contigo, necesito 60 días, nota crédito, necesito rebate, necesito docena de 14, necesito que me bajes precios. Los malos vendedores, los malos líderes, los malos negociantes van a decir, listo, claro, dime qué necesitas. Por el miedo a perder el cliente y por el temor al conflicto. La negociación es un conflicto y así lo tenemos que ver. Un conflicto que tenemos que minimizar, pero el buen vendedor intercambia. Cuando tú me dices que no soy rentable, ¿con quién me comparas? Cuando tú me dices que necesitan 90 días, ¿cuánto me vas a comprar? Cuando tú me dices que te dé la nota crédito, yo voy a quedar como único y exclusivo, pero tenemos que aprender a perder ese miedo, a perder ese pánico por estatus. Y para eso, el negociador se hace. El negociador nace inconscientemente, porque recordemos el ejemplo de la sopa con el helado de chiquitos. Pero es una competencia que tiene que ser desarrollada por nosotros los líderes con nuestros comerciales, con nuestros CAM. En assessment, en role playing y otras actividades importantes. Tenemos que hacerlo. Señores, si como empresa lo único que estamos ofreciendo es precio, el vendedor sale sobrando. Usted necesita solamente un call center, necesita una página web y ya. Entonces, recordemos que muchas veces hay compañías que tienen precios altos, porque obviamente le pagan un buen salario al colaborador, hacen una buena investigación, tienen un buen ATL, BTL, etcétera, etcétera. Entonces, en negociación, wow, yo diría que de los 5 botones, uno de los botones que está exigiendo mucho que nos preparemos en neuronegociación, porque en este mundo cambiante, en este mundo VUCA, que muy seguramente han escuchado ustedes el término VUCA, volátil, incierto, ambiguo, complejo, no hay nada fijo, nada se puede planear, tienes planes de marketing que cambian mañana, tienes tendencias que están cambiando, el problema hoy es China, mañana va a ser Japón, después va a ser Rusia, Ucrania, va a ser Latam, tú no sabes, no tienes una bola de cristal. Yo hace 10 años con Andrés podíamos predecir un porcentaje de la tendencia de un mercado. Hoy no podemos predecirlo porque hoy los cambios, como lo hizo la pandemia, son abruptos. El único cambio que tú puedes tener es tener un vendedor completamente preparado para eso. Neuromarketing. Wow, experto de expertos, mi querido profesor Sierra. ¿Por qué es importante el neuromarketing en nuestras organizaciones con ese tablero de keywords o palabras claves que encontramos ahí, Andrés? Bueno, Gustavo, y para todos nuestros amigos de ASPA, resulta que en el tema de marketing muchos se preguntarán, yo vendo, o sea, yo soy vendedor, yo de marketing pues no conozco mucho y no me interesa, porque yo no quiero ser gerente de nada, ni de marketing, ni de nada. Yo quiero estar en temas de ventas y no sé el marketing a mí de vendedor para qué me sirve. Resulta que
como vendedor necesitas conocer las estrategias de marketing porque son las que aplicas en tu comunicación. Algo que decía Gustavo, el tema de negociación. La negociación se tiene que dejar el menor porcentaje a la improvisación y hay un porcentaje muy alto a la preparación. La negociación debe ser preparada. La negociación yo no debo llegar a improvisar. Obviamente hay un factor de improvisación que existe, pero debe ser el menor. Lo mismo pasa con el marketing. En el marketing tú tienes que estar preparado y preparada para comunicarte. Entonces, en neuromarketing, ¿qué veíamos? Cuando veíamos esa fórmula de las neuroventas, veíamos que el neuromarketing impactaba principalmente 4 aspectos. El primer aspecto es el valor agregado y la innovación. Resulta que tú dices, bueno, pero yo no puedo cambiar el producto. Yo vendo lo que me toca. Yo no puedo cambiar el precio tampoco, porque el precio me lo pone mi casa matriz o la empresa. Yo quiero a mi financiero. Entonces, ¿qué te queda de ese valor agregado? ¿Qué vas a poner tú? ¿Qué innovación estás poniendo tú? Y yo les decía que cuando uno trabaja en innovación desde la perspectiva estratégica, lo mejor que puede hacer es esto, escuchar experiencias de otras áreas. A pesar de que uno quiere oír la respuesta de lo que uno necesita en otro compañero que vive lo mismo, casi siempre es un error. Uno lo que debe hacer es buscar las soluciones de estrategias de otros segmentos. Hay, y yo les he contado bastantes experiencias donde yo he implementado precisamente eso. Cuando yo me fijo en lo que hace la competencia y trato de replicar lo que hace la competencia, casi siempre voy a estar rezagado, casi siempre, porque la competencia va a tener más dinero o va a tener mayores oportunidades y mis barreras van a ser menores. Entonces, eso con respecto a la innovación. El marketing te invita a que busques estrategias en otros segmentos para ser innovador. Y después venimos al concepto de la familiaridad y de la popularidad. Y ahí desarrollamos un tema que hace parte del neuromarketing. Para los que más o menos han leído del marketing, en marketing están las 4 Ps, las que nos enseñaron desde los años 70. Producto, precio, promoción y plaza. Es decir, qué cambios vas a hacer en el producto, en el empaque, qué cambios vas a hacer en el precio, qué cambios vas a hacer en tu promoción, es decir, en la comunicación que estás haciendo con el producto, material, si vas a publicitar en alguna revista, si vas a hacer, por ejemplo, actividades de PR o de relacionamiento o de stands o de eventos, y cómo vas a manejar tu distribución. Resulta que ahora en el 2023 hay más de 15 Ps del tema de lo que es el marketing. Dentro de esas Ps adicionales que nosotros definitivamente sí necesitamos entender, están, por un lado, el paciente, que en este caso el paciente puede ser un pollo, un cerdo o cualquier animal, si estamos en el sector veterinario de productos para salud animal. Y tenemos que entender también y dejarlo muy claro, es el people, las personas de la empresa, porque esto me va a ayudar a mí a entender qué es lo que ellos van a necesitar. Por eso les decía yo el dolor y cómo lo voy a comunicar. Yo les hablaba de varias herramientas en neuromarketing desde la perspectiva de comunicación, que son el rapport, no se les olvide, que es ese tema de igualar un poco el lenguaje corporal y algunas frases con la otra persona. Está el reencuadre, que es salirse como si uno estuviera viendo una película, sobre todo en los momentos más tensos, para bajar un poco la emoción y que no le sude a uno todo cuando está evaluando situaciones difíciles. Está la calibración, cuando yo voy a llegar tarde a una cita, cuando tengo un problema familiar y tengo que llegar a negociar con alguien, necesito primero calibrarme. Están las anclas, que también las vimos, que es el escenario de cómo logras tú controlar las emociones y en qué momento hacer las precisiones o los comentarios apropiados del cierre para el cliente. El parafraseo, utilizar frases que usó tu interlocutor en algún momento. Y veíamos los pasos de una de las principales cualidades de un vendedor,
del supervendedor, que es la resiliencia, cómo trabajar eso. Porque con Gustavo, él lo explicaba hace poco, y es que nosotros nos enfocamos desde dos perspectivas, desde una perspectiva muy fría de los números, pero desde una perspectiva más completa o digamos que una perspectiva más integral desde la persona. No existe un cambio en algo que tú quieras lograr, sino cambias tú como persona con algunas habilidades que necesitas. Entonces, por eso lo hablábamos. Y otra de las herramientas quizás más poderosas de neuromarketing que vimos fue el elevator pitch, porque este elevator pitch tú lo puedes llevar a diferentes escenarios. Gustavo mencionaba un ejemplo de cuando uno tenía que presentarse con alguien que no conoce y quiere dejarlo interesado por lo que uno hace. Ese es un elevator pitch con la definición tal cual. Pero hay otros elevator pitch que es, por ejemplo, el closer pitch. El closer pitch es cuál va a ser mi discurso de cierre de una negociación. Entonces, ¿en qué momento estoy de la negociación? Y dependiendo de ese momento, utilizo diferentes herramientas. Pero la estructura, el esqueleto de ese elevator pitch se mantiene exactamente igual. ¿Cómo es ese esqueleto? Recuerden, primero va mi presentación de mi nombre, de quién soy, pero luego viene el gancho. El gancho que es, puede ser una pregunta, puede ser alguna información, algún dolor que tenga mi cliente para yo realmente captar su atención. Y recordemos la AIDA, nuestra amiga en la interlocución. Atención, interés, deseo y acción. Entonces, en el elevator pitch, el gancho con una pregunta, con alguna información, algún parafraseo de algún dolor que tenga el cliente. Ya tengo la atención del cliente, necesito que haya interés. Para el interés desarrollo la segunda parte del elevator pitch, que es el contexto. Es decir, yo voy a escribir lo que yo hago, describo qué resultados yo he tenido con alguien, con alguna empresa o, por ejemplo, algún caso de éxito o alguna persona que conozca mucho del tema y que pueda ser una palanca mía, puede ser algún líder de algún tema, y explico cómo he logrado esos resultados de forma muy corta y resumida para luego pasar a la acción, que puede ser un cierre, puede ser una cita, puede ser una llamada o puede ser identificar y sacarle el dolor al cliente. Recordemos que Gustavo mencionaba algo y es que la negociación es un conflicto y finalmente la negociación y las ventas tienden a tener temas de conflicto y nosotros veíamos para trabajar temas de conflicto, sobre todo preguntas difíciles, el repose 3, que es la técnica para preguntar temas de pronto que no son fáciles de preguntar a primera instancia. Entonces, en este repose 3, lo que yo debo hacer primero es contarle algo mío al cliente o de mi empresa que pueda estar ligado a lo que yo le voy a preguntar, hacerle una pequeña descripción del por qué le voy a hacer la pregunta, le hago la pregunta, es decir, ya hago la pregunta fría y hago máximo, como yo les decía, 3 intentos. Acá hay algo muy importante en las ventas y en la negociación. Tengamos mucho cuidado con el no, especialmente en las ventas y en la negociación y en el marketing. Cuando un cliente nos dice que no, realmente para nosotros tiene que ser un puede ser, porque tú debes seguir intentándolo. Entonces, ese sería el panorama general dentro de la perspectiva de marketing, donde contemplamos también lo que es la generación de valor. Veíamos cómo puedes generar valor tú. Yo les decía, yo voy donde un cliente. Si yo voy donde un cliente a hablar solamente del producto y de la negociación, estoy perdiendo el año, porque el cliente no me va a querer recibir. Necesito llevarle algo de interés. Busquemos estudios que de pronto sean relevantes para él. Llevémosle, por ejemplo, información actualizada de lo que está pasando en las compañías. No tiene que ser de tu producto, puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo generaba una lista de difusión con mis clientes y los mantenía actualizados con ciertos parámetros de negocios. Ni siquiera les estaba hablando de mi producto. Les hablaba, por ejemplo, Harvard sacó
el listado de las cualidades que debe tener un buen gerente y lo escribió. Ese artículo yo lo compartía en esta lista de difusión. Cosas que para ellos yo sabía que era interesante y ellos ya tenían una percepción de mí diferente, a pesar de que yo no tenía que llamarlos todos los días, pero empezaba a entregarles información que para ellos era importante o relevante. Entonces, cada vez que tú contactes a tu cliente, procura llevarle algo que él o ella pueda generarle algo de valor, que no simplemente sea, hasta otra vez viene a tomar pedido o a negociar o a pedir. Entonces, ese es otro escenario de la comunicación, Gustavo. Adelante. Gracias, mi querido Andrés. Y bueno, yo con el marketing simplemente anotaría que es el arte de contar historias. Recordemos que indudablemente tenemos ese cerebro, ese primitivo que se conectaba con historias hace muchísimos años. El buen gerente de producto, adicional a todo lo que ha dicho Andrés, que no me quisiera extender, define buenos eslogans, buenas frases de posicionamiento. Define indudablemente una historia donde el producto es el protagonista y es una persona que indudablemente le entrega a su producto un valor simbólico. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante tener en el tema de neuromarketing? Cuando nuestros representantes hablan del producto, no se van a enfocar en ofertas, promociones y descuentos. El cerebro tiene una gran capacidad de tomar decisiones siempre y cuando nosotros, en esa estrategia comunicacional del producto, llevemos algo sorpresivo, inesperado, algo que él dice, wow, ¿qué hizo usted? Ahí estamos trabajando directamente la noradrenalina. Regalo, sorpresa, noradrenalina. Lo segundo, y lo acaba de comentar Andrés con ese grupo de difusión, enseñémosle al cliente, ojo, sin pasar a ser el docente, el profesor o el científico, pero compártale datos de la industria. Cada que usted le enseña a su cliente, usted estimula la acetilcolina. La acetilcolina le encanta aprender. La tercera experiencia que siempre busca el cerebro a nivel de marketing, hágale la vida fácil. Y yo le colocaba el ejemplo de bancos, del sector farmacéutico, donde el cliente prácticamente le decimos, usted no tiene que hacer nada, todo lo hacemos nosotros. El formulario para crearse como proveedor, tranquilo, solamente necesito su firma. La parte de la logística o el pedido, tranquilo, ya hay un software que hace que usted le salga el pedido automatizado. Ahorrar energía, hacerlo fácil, es una de las situaciones por las cuales tomo decisiones en un momento de compra, trabajando directamente con la dopamina y descubra sus dolores. Los buenos vendedores hoy en día para mí son dolorólogos, son algesiólogos, son como llamo yo muchas veces el ibuprofeno, el acetaminofén, el naproxeno de la industria. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad como el buen médico, como mi querido doctor Andrés Sierra, de hacer esa anamnesis y de poder diagnosticar y decirle, mire, es que usted tiene esto, por esto, por esto y por esto, y usted lo que necesita es esto, esto y esto. Entonces, expertos en el manejo del dolor. Y el marketing tiene una capacidad inmensa y es que tratemos de ser muy desafiantes, muy challenger, como lo hablamos también en uno de los capítulos, y es, venga, muéstrele a sus clientes cómo su solución, su tecnología, su producto, su servicio, a dónde lo puede hacer llegar. Prospectivamente, dígale en un año dónde reduce costos. Prospectivamente en un año, dígale cómo va a estar su PIG. Prospectivamente en un año, dígale cuánto podría ganar para hacer negocios con usted. Prospectivamente, dígale qué podría estar pasando, pues prácticamente si tienen ustedes una relación de aliados estratégicos, no solo de proveedores, de socios estratégicos. Entonces, ese poder del marketing me parece fundamental que lo explotemos. Vimos un botón que fue el tema del neuroliderazgo. Como tema de neuroliderazgo, ahí estuvimos con 4 superhéroes bastante interesantes, que ya le doy la palabra a Andrés, pero yo en neuroliderazgo simplemente les diría que dejemos de estar pensando que el líder de la organización, el gerente, el comercial, el gerente general, gerente de entrenamiento,
es el líder. No. El líder es el que desarrolla a su cliente. El líder es el que lleva a su cliente a que tenga unas cifras más representativas. El líder es el que, ese jefe de compras, ese jefe de ventas, lo ve como esa persona que viene, me enseña, me ilumina el camino. El liderazgo muchas veces lo estamos desdibujando porque le entregamos esa función solamente a mi jefe. Yo le entrego esa función al gerente general, el que trabaja conmigo todos los días. Y ayer precisamente lo mencionaba en un encuentro que tuvimos en Ecuador con una compañía llamada Fresenius, que ustedes conocen muy bien con equipos y todo este tipo de materiales. Yo les decía, ya es hora de que el liderazgo empiece a cobrar una importancia diferente. Ya es hora de que nosotros no le echemos la culpa siempre al jefe, que es que hay malos vendedores porque hay malos líderes, hay malas organizaciones porque hay falta de liderazgo, que es que el líder es el encargado de arrastrar el equipo. Entonces, si yo tengo un mal jefe, ¿qué? Y si soy bueno, ¿me daño? Y entonces, si yo soy un buen representante y tengo un mal líder, ¿qué? ¿Me parezco al líder? No. Un colaborador que se ponga la camisa de la empresa si antes no se ha puesto su propia camisa para autoliderarse. No le pidamos prácticamente a alguien resultados cuando no le hemos entregado herramientas, cuando no hemos tenido lo que hablábamos del coaching, del trainer, del mentoring y una parte fundamental que me gustó mucho como Andrés la tocó y es ese tema de feedback. Entonces, en neuroliderazgo, hagámonos cargo de nuestra responsabilidad. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad porque definitivamente estamos mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados porque creemos que es que el líder lo único que tiene es cosas bonitas que decirme, pero el día que me diga algo malo, pues lo voy a demandar, lo voy a acosar. Y miren la técnica que nos enseñaba Andrés del 3-2-3, donde hay cosas positivas, donde hay cosas que hay que mejorar, donde hay planes de acción, pero que yo me tengo que comprometer. Entonces, en el liderazgo es cobrar una posición diferente. Andrés, ¿qué tenemos que fortalecer ahí con ese botón tan importante? Sí, Gustavo, gracias. Hay que entender algo. Y es que ustedes saben que siempre me oriento mucho a las habilidades blandas, es decir, a la personalidad. Y cada quien tiene su personalidad, lo vimos con un test, con los 4 superhéroes que lo tenemos todos ya muy claros. Y estos 4 superhéroes pasan por varias facetas. La faceta de negociador, que puede ser competitivo, colaborador, evasivo o complaciente, pasa por una faceta de el manejo de grupo. El manejo del grupo de estos superhéroes puede ser autocrático, democrático, transformador o el que llamamos el freestyle. Resulta que la personalidad te define muchas cosas, gran parte de tu trabajo. Y tú eres quien eres en un porcentaje muy alto por tu personalidad. Resulta que tu crecimiento laboral debe venir acompañado de un crecimiento desde tu vida personal. Y al contrario, tu vida personal debe estar acompañado a tu crecimiento también profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo tenemos que entender a la hora de ser líderes de nuestro territorio. Tú lideras independientemente que no tengas personas a cargo, ¿verdad?, de llevar un equipo. El líder es una persona que trabaja en su sector. Para llevarlo al escenario del fútbol, el arquero es el líder de su arco. El defensa es líder de su área, ya sea de derecha, de izquierda o central. Ellos son líderes de ese pedazo, de lo que le corresponde a cada uno. El coach o el entrenador es líder del equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que entender esa visión para saber que tú eres el líder de un territorio. Si eres el líder de ese territorio, pues depende de ti poder hacer todo lo posible para que las cosas pasen. Y aquí yo sí quiero aterrizar un poco el tema de, nosotros hablábamos del diferente tipo de vendedor, ¿no? Nosotros decíamos que hay vendedores que podían ser pasivos
o que podían ser relacionistas, o podían ser reactivos, y que queríamos tener un equilibrio que era el vendedor disruptivo, y por eso siempre hablábamos del supervendedor disruptivo. Pero asimismo, si no eres vendedor, también hay una clasificación de trabajador independientemente del área. Y eso también lo tienes que entender. ¿Cuáles son los tipos de trabajadores en general? Está el rezagado, que es aquella persona que tiene un bajo conocimiento, baja confianza en lo que hace, y adicionalmente a eso tiene una baja actitud. La actitud medida desde la perspectiva de motivación, disposición y un self-awareness. El self-awareness es darme cuenta yo de mis falencias y de mis virtudes. Si tú no eres consciente de tus falencias y tus virtudes, tu actitud laboral puede que no sea la mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso como actitud laboral y el otro eje, conocimiento y confianza, cuando los dos están bajitos, ese es un trabajador rezagado. Cuando el trabajador tiene una alta confianza, un alto conocimiento, posiblemente son personas con gran experiencia, pero tiene una baja actitud, es una persona que le denominamos el zorro. El zorro es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no se esfuerza además. Y si se puede aprovechar de una condición que él no hizo, pero que se la puede ganar de alguna forma, lo va a hacer. Como quitar la presa. Entonces, ese es el zorro. Tenemos también el que tiene una alta actitud, pero tiene un bajo conocimiento y una baja confianza. Ese trabajador es el que llamamos el novato. Los novatos, cuando están empezando, tienen una muy buena actitud, pero les falta conocimiento. Y tenemos el que tiene alta de las dos. Tiene una alta disposición, motivación y un alto self-awareness, pero asimismo tiene un alto conocimiento y alta confianza. A ese trabajador, independientemente del área, le llamamos el champion. Si tú tienes esto claro, si tú tienes en cuenta conocimiento, tienes en cuenta confianza, que no es lo mismo, conocimiento y confianza, y tienes en cuenta motivación, disposición y el self-awareness, ahí ya puedes entender qué tipo de colaboradores tienes o qué colaborador eres tú. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto se asocia a lo que vimos la última vez de lo que era el liderazgo. Y los 4 superhéroes que ya vimos que pueden ser autocrático, democrático, transformador o freestyle, dependiendo si es muy directivo, si más bien hace coaching o si más bien es un ayudador o si delega absolutamente todo, va a depender del tipo de trabajador. Entonces ahí se une el tipo de trabajador con el tipo de superhéroe que yo soy. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor líder del zorro? El mejor líder del zorro es el autocrático, son los Ironman. El mejor líder del champion es el freestyle, es decir, los Thor. El mejor líder del rezagado, el mejor líder del rezagado es el transformador, es decir, el linterna verde. Y el mejor líder del novato es Doctor Strange, es decir, el democrático, que hace coaching. Entonces, si entendemos esto, podemos sacar esas cualidades que necesitamos. Y el líder debe tener esa característica, que tiene que ser congruente, que lo que tú pienses, lo que tú digas y lo que tú haces esté alineado. La segunda habilidad del líder es ser estratégico. ¿Y cómo es ser estratégico? Ayuda mucho lo que estamos viendo ahora. Tener un panorama claro, hacer un buen diagnóstico. Eso te ayuda para ser estratégico, tener experiencia. Eso es estratégico. Visión a futuro. Y el líder debe engranar su equipo. Si tiene equipo a cargo, el líder debe engranar su equipo, que el equipo trabaje de forma totalmente sincrónica y dinámica. Y esta quizás es la más difícil de todas, porque las dos anteriores depende de ti.
de tu experiencia y lo que tú has hecho. Pero la última no solo depende de ti, depende de otras personas. Entonces, en esta última es muy importante que saques de tu personalidad y que logres con tus hábitos generar las virtudes necesarias para poder liderar este 4 grupo de personas o colaboradores que puedes tener. Si no tienes un equipo a cargo, debes cumplir las anteriores. Es decir, tú tienes que cumplir hasta donde te sea posible tu cargo de líder. Lo único que si no tienes personas a cargo y no tienes que manejar un grupo de personas, pues no necesitas hacer esta tercera, pero las otras 2 sí. Entonces, con respecto al liderazgo, eso es muy importante. El líder también debe motivar y el primero que debe estar motivado es el líder. Y existe la automotivación. La automotivación hay que trabajarla, hay que trabajarla. Entonces, estas son las características y este sería como el planteamiento del orden y el cuadro de lo que son los trabajadores y el tipo de liderazgo. Gustavo, adelante. Finalmente yo destacaría algo muy interesante y lo mirábamos con este video de Nadal. Nadal le paga al entrenador, al coach, al preparador físico para que le digan que está mal hecho. Nosotros tenemos que tener la humildad de poder recibir de nuestros colaboradores cómo lo estamos haciendo. Y Andrés lo dijo en la clase. Andrés dijo, yo tengo que pedir, yo tengo que pedir feedback. El líder tiene que pedir feedback. Yo tengo que acercarme y decirme, venga, siéntese, ¿cómo lo estoy haciendo? Venga, siéntese, ¿cómo van las cosas? Y esto no se trata de que se nos vuelva una reunión de abrazos, de cosas buenas. Mientras más cosas pueda yo recibir de mis colaboradores en pro de mejorar, vamos por buen camino. Pedimos nosotros, ustedes en lo ideal comunicacional, ustedes en lo ideal tener una estructura completamente integrada en lo que tiene que ser la parte de la venta, con el método y con el conocimiento de cómo el cerebro del cliente compra, cómo el cerebro del vendedor debe vender. Son 2 cosas diferentes, porque estamos muy acostumbrados a vender desde el comprador. Que yo llego y necesito que me ayudes con 10 millones para cerrar la cuota. Necesidad del vendedor. Necesito que pidas 10 millones, porque estos productos van a estar el 31 en backorder, van a estar agotados. Necesito que tú hagas tu pedido adicional. Estos 10 millones te van a acercar al cumplimiento de la cifra del trimestre. Si tú no cumples el trimestre, vas a perder una nota de crédito de tanto tiempo. Necesidad del comprador. Hoy las ventas, la actividad que nos vendieron es una profesión. Hoy las ventas se convierte prácticamente en una serie de módulos los cuales debemos todos los días estudiar. Así como cambian los productos, los servicios, las empresas, asimismo tenemos que cambiar nosotros si estamos sumidos en el área de ventas. Todos vendemos, todos tenemos algo que ofrecer. La cosa no es lo que vendo, la cosa es cómo comunico lo que estoy vendiendo. Porque eso nos va a llevar a esto, a transformar la forma en que genero valor con el cliente. En verme diferente, disruptivo, creativo, innovador y en poder obviamente tener unos crecimientos muy soportados en lo que son los datos que yo quiero comenzar a vislumbrar para la compañía. Qué rico, y lo dejamos como una tarea para ustedes, que usted pueda medir sus resultados al corte del 30 de enero y que lo compare con enero del año pasado, pero que empiece nuevamente este febrero, marzo y lo que sigue de este año, a ver si esto sirve o no sirve, porque es lo que siempre decimos nosotros con el ROI, con el retorno obligado a la inversión. Muchas compañías nos dicen, Gustavo, de los 30 vendedores,
que hicimos el taller, solamente 5 están incrementando sus ventas, los otros 25 no. ¿Qué habrá pasado? La respuesta es demasiado sencilla. Es que los cinco tienen pasión por lo que están haciendo y la pasión es el cemento del conocimiento. La pasión es el cemento del conocimiento. Los otros 25 están ahí cumpliendo su trabajo, tomando el pedido, dicen que son vendedores. Esto tiene que tener un proceso de apasionamiento. Así como el que se sienta largas horas a tocar guitarra, que se ampolla los dedos. Así como aquel que se apasiona en su lectura y le dan altas horas de la noche tragando libro. Así como esos médicos que están en ese nivel rockstar, que se van directamente para sus intercambios, su año rural, a unas condiciones infrahumanas, pero tienen pasión de ser médicos. Así tenemos que nosotros conseguir empleados y ser empleados de esos. Ame su trabajo o trabaje en amarse usted sobre lo que está haciendo. Pero qué rico que comencemos a hacer un análisis juicioso de mis resultados febrero a partir de la fecha, siempre y cuando esté aplicando varias de las cosas que compartimos acá. Usted tiene una libreta donde apuntó, donde empezó a copiar muchas cosas. Empiece y tenga en cuenta, tiene nuestros contactos, el de Andrés, el mío. Ajustes, Gustavo. Andrés, dijeron que esto se hacía así, pero aquí no aplica en este gremio por ser así, listo, venga, ajustémoslo. La carne es la misma, el que cambia es el hueso. Adapta todo esto que vimos a tu negocio. Pero hoy, o desde el día que terminamos, depende de cada uno de ustedes ver las cosas de una forma diferente. Ver la neurociencia comercial de una forma diferente, ver la venta de una forma diferente. Depende de nosotros diferenciarnos, de la cantidad de vendedores que hay en el mercado. Yo les llamo vendedores genéricos, commodities, baratos, de baja calidad, que no ofrecen condiciones buenas, que son los mismos, y eso no va a marcar una diferencia en el cerebro del cliente. Hoy estamos llamados a esto. Estamos llamados a generar sinapsis. Estamos llamados a que todos los días podamos hacer que el cliente piense diferente. Estamos llamados a conectar sus dendritas, neurones, sus axones. Estamos llamados a marcar la diferencia. Esos son muy poquitos. Esos son muy poquitos. Esos son los que van a ganar esta batalla. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, gracias a todos ustedes por este tiempo que nos acompañaron. Seguimos en el chat. El chat no va a estar muy activo. Va a estar activo de ustedes. Dudas, preguntas, inquietudes, aquí estaremos para resolverlas. 2 semanas contadas a partir del día de hoy. En 2 semanas decimos adiós, pero nos encuentran como siempre pues en nuestras redes sociales. Entonces, de parte mía, de Gustavo, ya le doy la palabra a Andrés. Gracias por abrirnos las pantallas de su computador, de su celular, de su cerebro. Gracias por tomarse la molestia de coger un lápiz, un papel y apuntar. Gracias a los que participaron, preguntaron, aportaron. A los que no, también muchas gracias. Sabemos que estos espacios muchas veces no nos exponemos, está el competidor, de pronto sabe cuál es mi técnica, todo eso lo entendemos. Pero aquí lo más importante es lo que está pasando en este momento con ustedes, con sus cargos, con sus posiciones, con sus clientes, con sus resultados. Esperamos en una próxima oportunidad volvernos a ver, ojalá en lo presencial, porque la neurociencia se siente mejor en lo presencial para estimular esos 5 sentidos. De no ser así, aquí seguimos para servirles. Gracias, Dios los bendiga y hasta que nos volvamos a ver. Don Andrés. Bueno, Gustavo, sí, yo para despedirme, lo que les puedo decir es que yo como experiencia propia les digo que yo siempre he sido muy reactivo al tema de capacitación. ¿A qué me refiero? A que yo siempre medía la capacitación dependiendo si era bueno o no el profesor o el instructor. Resulta que con los años aprendí que la pedagogía y la andragogía, una es la educación para niños y otra es la educación para adultos, es muy diferente. Y que en la educación para adultos el 85% de la responsabilidad recae en ti o en mí si yo estoy recibiendo un curso o una capacitación. La capacitación por sí sola no es ni buena ni mala. La capacitación
Depende de qué tanto apliques tú y me puedas decir que los resultados fueron buenos o fueron malos aplicando lo que consideres que viste. Gustavo decía en un momento, todas estas semanas que vimos de las neuroventas o de las neurociencias comerciales es un panorama demasiado profundo y nuestro esquema es siempre hablar desde la evidencia científica y la complementamos con nuestra experiencia y luego con nuestra intuición. Eso es lo que hacemos en general. Y así abordamos absolutamente todos los temas. Si ustedes necesitan evidencia científica, si necesitan, por eso nosotros siempre les poníamos ejemplos. Entonces, esa es la forma en que nosotros abordamos el tema. Ahora, la responsabilidad aquí cae en ustedes, en todo este conocimiento que es como un buffet que quieren tomar y aplíquenlo. Aplíquenlo. ¿Qué mejor para nosotros que nos digan de aquí a 8 días, 5 días, 6, 10 días, lo que sea, antes de que se cierre el chat y nos digan, intenté esto y no lo logré? ¿Cómo hacemos ese ajuste que decía Gustavo? O tuve estos resultados. O cómo vamos alineando ciertos procesos. Eso es lo que esperamos y ojalá lo aprovechen. Para mí fue un placer, de verdad. Gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a Byron, a Carlos, a ASPA Colombia, a todos ustedes por conectarse todos estos días. No faltamos ni uno solo del cronograma que teníamos. Eso ya es una bendición. Entonces, gracias de verdad por estar conectados, por abrirnos. Miren, la clase de hoy, lejos de ser obligatoria desde ningún punto de vista, porque ninguna era obligatoria, pero esta estaba, digamos que, por fuera del esquema y tuvimos 25 personas. Ya con eso creo que nos podemos dar por bien servidos y bueno, pues nada, agradecerles mucho el tiempo y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Cuídense, Dios los bendiga y hasta que nos volvamos a ver. Chao, chao. Muchas gracias, Gustavo, Andrés, que estén muy bien. Muy gentil, Carlos. Hasta luego.